¿Alguna vez has sentido que cargas un peso invisible que nadie más puede ver pero que te está matando lentamente? ¿Alguna vez has guardado rencor pensando que lastimas al otro pero descubres que el único lastimado eres tú? Porque hay una carga que no se ve, que no se mide en kilos pero que pesa más que cualquier objeto físico. Es el peso del rencor, de la ofensa guardada, del perdón negado. Y cada día que lo cargas, se vuelve más pesado, no porque la ofensa sea más grande, sino porque tú te vuelves más débil bajo su peso. Si alguna vez has guardado rencor contra alguien que te lastimó, si alguna vez has pensado, nunca voy a perdonar esto, si alguna vez has sentido que soltar sería traicionarte a ti mismo, esta historia es para ti, porque hoy quiero contarte sobre un hombre que cargó piedras y lo que descubrió sobre el peso del rencor. Antes de continuar con esta historia que puede liberarte de un peso que has cargado demasiado tiempo, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast. Mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas, no necesitas verme, solo escuchar. Porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Tomás. Y tenía 42 años cuando su vida se definía por una cosa: las piedras que cargaba literalmente. Cargaba una mochila, grande, pesada, llena de piedras. No era metáfora, era real, físicamente real. Cada piedra representaba a alguien que lo había lastimado, alguien que lo había traicionado, alguien que le había hecho mal. Y Tomás se negaba a soltar ninguna. Empezó cuando tenía 20 años. Su mejor amigo, Marcos, lo traicionó. Le robó una oportunidad de trabajo que Tomás había estado persiguiendo durante meses. Mintió, manipuló y consiguió el puesto que le correspondía a Tomás. Y Tomás, furioso, dolido, traicionado, encontró una piedra del tamaño de su puño, pesada, y la puso en una mochila. Y decidió: nunca voy a olvidar esto. Nunca voy a perdonar esto. Esta piedra me recordará quién es realmente Marcos. Y empezó a cargar la mochila, siempre, como recordatorio, como justicia personal, como forma de honrar su dolor. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. A los 25 años, su padre lo desilusionó profundamente. Tomás había confiado en él con algo importante. Y su padre no solo falló, se negó a reconocerlo, se negó a disculparse, se negó a tomar responsabilidad. Y Tomás encontró otra piedra, más grande esta vez, porque la traición de un padre duele más que la traición de un amigo, y la agregó a su mochila. A los 28, una novia lo dejó, de forma cruel, humillante, pública. Y Tomás, destrozado, encontró otra piedra y la agregó. A los 30, un jefe lo explotó. Lo hizo trabajar horas extras sin pago. Lo culpó por errores que no eran suyos. Lo trató sin respeto. Otra piedra. A los 33, un hermano lo engañó en un negocio familiar. Otra piedra. A los 35, un vecino difundió rumores maliciosos sobre él. Otra piedra. A los 38, un compañero de trabajo tomó crédito por su proyecto. Otra piedra. Y así siguió. Año tras año. Ofensa tras ofensa. Traición tras traición. Cada una representada por una piedra. Cada una cargada en la mochila que Tomás nunca dejaba. Y Tomás estaba orgulloso de su colección. Orgulloso de no olvidar. Orgulloso de no perdonar tan fácilmente como otros. Orgulloso de mantener registro de cada injusticia, de cada ofensa, de cada traición. Yo no soy de los que perdonan y olvidan, decía. Yo recuerdo. Yo no dejo que la gente se salga con la suya. Estas piedras son mi justicia, mi forma de honrar mi dolor, mi forma de no ser idiota. Pero lo que Tomás no se daba cuenta era el costo real de cargar esas piedras. Algo que ningún libro de autoayuda podría haberle explicado. Algo que solo la experiencia puede enseñar. Al principio, la mochila no era tan pesada. Unas pocas piedras, manejable. Tomás podía vivir su vida normalmente, trabajar, socializar, funcionar.
Pero con cada año, con cada nueva piedra, el peso aumentaba y empezó a afectarlo de formas que no anticipó. Físicamente, su espalda empezó a doler, constantemente. Su postura se encorvó. Sus hombros se tensaron permanentemente. Desarrolló dolores de cabeza crónicos. Problemas para dormir. Su cuerpo literalmente se estaba quebrando bajo el peso, pero Tomás lo ignoraba. Es solo estrés, se decía. Es parte de la vida. Emocionalmente, se volvió más amargo, más cínico, más desconfiado. Cada nueva persona en su vida era una amenaza potencial. Cada nueva relación era una oportunidad para otra traición. Otra piedra. Sus amistades eran superficiales porque no podía confiar profundamente. Sus relaciones románticas fracasaban porque vivía esperando la traición. Su familia mantenía distancia porque estar cerca de Tomás era estar cerca de su amargura constante. Y espiritualmente se sentía vacío. ¿Había dejado de ir a la iglesia años atrás? Porque los predicadores hablaban de perdón y Tomás no quería escuchar sobre perdón. El perdón, pensaba, era para los débiles, para los ingenuos, para los que no entendían verdadera traición. Pero lo peor era esto. Tomás se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que odiaba. Duro, insensible, incapaz de amor real. Incapaz de conexión genuina, incapaz de alegría duradera. Las piedras que cargaba para castigar a otros lo estaban destruyendo a él. Si en este momento estás entendiendo que el rencor que guardas te lastima más a ti que a ellos, dale like a este video. Tomás tenía 42 años cuando su cuerpo finalmente colapsó. Literalmente, su espalda se rindió, un disco herniado, daño nervioso, dolor insoportable que lo dejó paralizado en el piso de su apartamento durante horas hasta que alguien lo encontró. En el hospital, después de cirugía, después de días de dolor intenso, un médico entró a su habitación. No su cirujano, un médico diferente, más viejo, con ojos que habían visto mucho. «Tomás», dijo el médico sentándose, «operamos tu espalda, pero necesito hablar contigo sobre algo más importante». Tomás frunció el ceño. «¿Qué?». El médico señaló la mochila que estaba en la silla al lado de la cama. La mochila que Tomás había insistido en mantener cerca incluso en el hospital. «Esa mochila, la he visto en tu historial. La cargas todo el tiempo, ¿verdad?». Tomás asintió, confundido sobre por qué esto importaba. «¿Puedo verla?». Tomás vaciló, pero finalmente asintió. El médico tomó la mochila. La pesó en sus manos. La abrió. Vio las piedras. «Cuéntame sobre estas piedras», dijo el médico, su voz gentil. No juzgando, solo curioso. Y Tomás, tal vez por los medicamentos, tal vez por la vulnerabilidad del dolor, tal vez porque finalmente alguien preguntó, empezó a contó sobre cada piedra, sobre cada traición, sobre cada ofensa, sobre cada razón por la que se negaba a perdonar. Y cuando terminó, el médico estaba en silencio por un momento largo. Luego dijo algo que cambiaría todo. «Tomás, ¿sabes por qué tu espalda colapsó?». «Por cargar la mochila», respondió Tomás. «Pero son solo piedras. No es para tanto». El médico negó con la cabeza. «No son solo piedras. Son rencor, odio, amargura, dolor sin procesar. Y has estado cargándolo durante más de 20 años. Y tu cuerpo no puede más». Hizo una pausa dejando que las palabras penetraran. «Tu espalda no se rompió por las piedras físicas. Se rompió por el peso emocional que representan tu cuerpo. Está gritando lo que tu alma ha estado susurrando durante años. No puedes seguir cargando esto». Tomás sintió algo moverse en su pecho, algo incómodo, algo verdadero. «Pero tengo derecho», protestó Tomás. «Me lastimaron. Me traicionaron. Tengo derecho a estar enojado. Tengo derecho a recordar. Tengo derecho a no perdonar». El médico asintió. «Tienes razón, absolutamente. Tienes derecho a todo eso». Tomás se sintió validado. Finalmente alguien entendía. Pero entonces el médico agregó algo más. Algo que penetró las defensas de Tomás como un bisturí. «Tienes derecho. Pero, ¿vale la pena tener razón si te mata?». Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Esas palabras resonaron en Tomás durante días.
en su habitación de hospital, en su dolor, en su soledad. ¿Vale la pena tener razón si te mata? Y empezó a ver algo que nunca había visto. Su rencor no estaba lastimando a las personas que lo habían herido. Marcos probablemente ni pensaba en él. Su padre vivía su vida. Su exnovia estaba felizmente casada. El jefe explotador había seguido adelante. El hermano engañador no perdía sueño. No, ninguna de esas personas cargaba el peso. Solo Tomás. Solo él sufría. Solo él se estaba destruyendo. Solo él estaba siendo castigado por crímenes que otros cometieron. Y de repente, su colección de piedras ya no parecía justicia. Parecía autodestrucción. Ya no parecía fuerza. Parecía prisión. Ya no parecía honrar su dolor. Parecía perpetuarlo. Cuando Tomás fue dado de alta del hospital, hizo algo que nunca había considerado. Fue a un lugar especial. Un acantilado con vista al océano. Un lugar donde había ido de niño con su madre antes de que ella muriera, y llevó la mochila. Por última vez. Se sentó en el borde del acantilado, abrió la mochila y tomó la primera piedra, la piedra de Marcos. Su primer amigo traidor, la piedra que había cargado durante 22 años, y Tomás la sostuvo, la sintió, pesada, áspera, real. Y se dio cuenta de algo. Esta piedra no era Marcos, era su dolor por la traición de Marcos. Era su negativa a sanar de la traición de Marcos. Era su decisión de mantenerse lastimado por la traición de Marcos, y Tomás hizo algo revolucionario. Algo que nunca pensó que haría. Algo que le aterraba. Soltó la piedra. La dejó caer del acantilado. La vio caer. Escuchó el sonido distante cuando golpeó el agua. Y se fue. Desapareció en el océano. Ya no era su carga. Y Tomás lloró. Porque soltar esa piedra se sintió como traicionarse a sí mismo. Se sintió como decir que la traición estaba bien. Se sintió como perdonar lo imperdonable. Pero entonces algo extraño pasó. Sus hombros se sintieron más ligeros. Su respiración se hizo más fácil. Y una pequeña parte de él, una parte que había estado enterrada bajo piedras durante años, susurró: «Estás libre». Y Tomás tomó la siguiente piedra. La piedra de su padre. La sostuvo. Recordó el dolor, el profundo dolor de desilusión paternal, y lloró por ese dolor. Lo honró, lo sintió completamente. Pero entonces hizo lo mismo. La dejó caer, la soltó. Y con ella soltó años de expectativas no cumplidas, de amor no recibido, de validación no dada. Y siguió, piedra por piedra, recuerdo por recuerdo, traición por traición. No apresuradamente, no casualmente, sino con intención, con ceremonia, con respeto por su propio dolor, pero también con compasión por sí mismo. Cada piedra que soltaba era un acto de liberación, no de ellos, de él mismo, no de la ofensa, del peso de cargarla, no del dolor, de la prisión que el dolor había creado. Y cuando la última piedra cayó, cuando la mochila quedó vacía, Tomás se sintió diferente. No curado completamente, no sin cicatrices, pero libre. Por primera vez en más de 20 años, libre. Se puso de pie, y su espalda todavía dolía. El daño físico tomaría tiempo en sanar. Pero algo más profundo había sanado, algo en su alma. Algo que había estado quebrado no por las traiciones de otros, sino por su propia negativa a soltar. Los meses siguientes fueron difíciles, porque soltar las piedras no significaba que los recuerdos desaparecieran. No significaba que el dolor se evaporara. No significaba que las traiciones nunca hubieran sucedido. Pero significaba que Tomás ya no vivía en esos momentos. Ya no definía su presente por su pasado. Ya no cargaba física y emocionalmente el peso de cada ofensa. Y descubrió algo hermoso. Con las manos vacías, podía recibir cosas nuevas. Con el corazón más ligero, podía amar de nuevo. Con la espalda no encorvada por piedras, podía caminar erguido hacia el futuro. Conoció a alguien, una mujer que había vivido su propia colección de traiciones, pero que había elegido soltar. Y reconocieron en el otro la libertad que viene de perdonar. No porque los otros merecían perdón, sino porque ellos merecían vivir sin ese peso. Empezó a reconstruir relaciones con algunos miembros de su familia. No con todos.
Algunos límites eran saludables y necesarios, pero donde era posible, donde había apertura mutua, empezó a construir puentes que el rencor había destruido. Y se dio cuenta de que perdonar no significaba decir, lo que hiciste estuvo bien. Significaba decir, ya no cargaré este dolor, ya no permitiré que esto me defina, ya no te daré poder sobre mi paz. Hubo algo más que Tomás aprendió en su viaje de soltar, algo sobre la diferencia entre justicia y venganza, entre consecuencias saludables y rencor destructivo, porque perdonar no significaba que las acciones de las personas no tuvieran consecuencias. No significaba que Tomás tenía que restaurar relaciones con todos los que lo habían lastimado. No significaba que tenía que confiar de nuevo en quienes habían probado ser no confiables. Algunos límites, descubrió, eran actos de amor propio. Era posible perdonar a su padre y aún así mantener distancia emocional. Era posible soltar el rencor hacia su hermano y aún así no hacer negocios con él de nuevo. Era posible liberar la amargura hacia su exnovia y aún así reconocer que esa relación había sido tóxica. El perdón no era ingenuidad, era liberación. Y la liberación no requería exposición continua a quien te lastimó. Tomás también aprendió algo sobre el proceso continuo del perdón, porque descubrió que perdonar no era un evento único. Era una práctica diaria. A veces, el dolor de viejas traiciones resurgiría. Los recuerdos volverían. El enojo intentaría reclamar su lugar. Y en esos momentos, Tomás tenía que elegir de nuevo. Elegir soltar de nuevo. Elegir no recoger las piedras de nuevo. Elegir la libertad sobre la familiaridad del rencor. Desarrolló un nuevo ritual. Cuando sentía el peso del rencor intentando regresar, caminaba a la playa y encontraba una piedra. La sostenía por un momento, nombrando el dolor que representaba. Y luego la lanzaba al agua cada vez. Un acto físico que representaba una decisión espiritual y emocional. Y con el tiempo, esos momentos se volvieron menos frecuentes. El dolor se volvió memoria sin el aguijón. Las traiciones se volvieron lecciones sin la amargura. Y Tomás descubrió que podía recordar sin estar atrapado, podía reconocer el daño sin estar definido por él. También comenzó a compartir su historia. Primero tímidamente, luego con más confianza. Y descubrió que muchas personas cargaban sus propias mochilas invisibles, llenas de sus propias piedras, destruyéndose lentamente con pesos que otros habían creado pero que ellos seguían cargando, y cuando compartía sobre soltar sus piedras, veía reconocimiento en los ojos de otros. Veía esperanza naciendo, y algunos, inspirados por su historia, comenzaban sus propios viajes de soltar. Encontraban sus propios acantilados, soltaban sus propias piedras, se liberaban de sus propias prisiones autoimpuestas. Tomás se dio cuenta de que su sufrimiento, aunque terrible, no había sido en vano. Se había convertido en sabiduría, en compasión, en capacidad de ayudar a otros navegando caminos similares. Su quebranto se había convertido en puente para otros que estaban quebrados. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué piedras estás cargando? ¿Quién te traicionó que no has perdonado? ¿Quién te lastimó que todavía odias? ¿Quién te desilusionó que todavía resientes? Y cada día cargas eso. Tal vez no en mochila física, pero en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Y ese peso te está matando. Lentamente, silenciosamente. Pero realmente, te está haciendo cínico, amargo, incapaz de confiar, incapaz de amar completamente, incapaz de vivir libre. Y piensas que estás castigando a ellos, pero el único castigado eres tú. Y hoy necesitas escuchar esto. Tienes derecho a tu rencor. Nadie puede quitarte ese derecho. Fuiste lastimado. Fuiste traicionado. Tienes toda la razón del mundo para estar enojado. Pero ¿vale la pena tener razón si te mata? ¿Vale la pena cargar ese peso si te destruye? ¿Vale la pena mantener el rencor si te roba la capacidad de vivir plenamente? Porque el perdón no es para ellos, es para ti. No es decir, no me dolió. Es decir, ya no cargaré este dolor. No es decir, lo que hiciste estuvo bien. Es decir, no permitiré que lo que hiciste me destruya. Y soltar no es instantáneo. No es fácil. No es una decisión de una vez. Es un proceso. Piedra por piedra. Recuerdo por recuerdo. Día por día. A veces tendrás que soltar la misma piedra múltiples veces.
porque el rencor intenta regresar. La amargura intenta volver a arraigarse y tendrás que elegir, conscientemente, repetidamente, soltar. Pero cada vez que sueltas, te vuelves más libre, más ligero, más capaz de vivir, más capaz de amar, más capaz de sanar. Y un día, descubrirás que las manos que antes cargaban piedras ahora están vacías, listas para recibir, listas para abrazar, listas para crear, listas para vivir. Gracias por permitir que esta historia te acompañe, que la luz te encuentre, siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma. El rencor es un peso que solo tú cargas. Las personas que te lastimaron probablemente siguen con sus vidas. Pero tú estás atascado, cargando piedras, destruyéndote por crímenes que otros cometieron. Y tienes razón en estar enojado. Tienes razón en sentir dolor. Pero no tienes que cargar ese dolor para siempre. Puedes soltarlo, no porque ellos merezcan perdón, sino porque tú mereces libertad. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque no permitirás que te destruya. Suelta las piedras, una a una, con lágrimas, con dolor, con ceremonia. Pero suéltalas, porque la vida es demasiado corta para cargar pesos que no son tuyos. El futuro es demasiado prometedor para vivir atado al pasado. Tu corazón es demasiado valioso para mantenerlo prisionero del rencor. Suelta, aunque duela, aunque asuste, aunque parezca traicionarte, porque del otro lado del soltar está la libertad. Y esa libertad vale cada lágrima que cuesta alcanzarla.